Le pido para empezar una breve síntesis de su análisis sobre lo que destacaría de este discurso de Boric. Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Como tal dijiste, fue un discurso muy extenso, en el fondo una cuenta pública muy extensa y es la primera en que el presidente en el fondo da un resumen, una síntesis del trabajo que ha hecho el gobierno, ¿cierto? En este caso, año y medio en mandato. Recordemos que el anterior, el gobierno de Gabriel Boric todavía no cumplía un año de ejercicio del Ejecutivo, ¿cierto? De la presidencia. Y en esta, por supuesto, el foco estuvo en dar cuenta de los resultados de la gestión en estos casi 18 meses. Yo te diría que hubo un recorrido amplio por una diversidad de temas que fueron abordados por el presidente en su discurso, desde temas que tienen que ver con economía nacional, ¿cierto? Economía a nivel macro y a nivel micro, anuncios de paquetes de medidas en el fondo para aliviar, ¿cierto? La carga de la situación económica para las familias más vulnerables, también varios énfasis, ¿cierto?, en el apoyo que está otorgando el Ejecutivo a empresas pequeñas y medianas. Sí. Recordemos que no hace mucho discutimos, ¿cierto?, se discutió en el Congreso del país, ¿cierto?, el alza del sueldo mínimo, y en torno a esta discusión hubo mucha polémica sobre la carga económica que implicaba para las pequeñas empresas, ¿cierto?, asumir la diferencia que se iba a aumentar en el pago mínimo que recibe una persona mensualmente por su trabajo. Sí, En la Michelle, misma línea, ¿cierto? sí, disculpe, para seguir en estos temas que ha tocado Boric, hablando de la cuestión de seguridad, por la que su gobierno ha recibido bastantes críticas por una sensación de inseguridad que aumenta en el país. ¿En qué medida es responsable el gobierno de Boric de este escenario, de esta situación? Bueno, efectivamente el país enfrenta una crisis de seguridad que yo diría que se corre en tres ejes, ¿no? La seguridad en cuanto a delincuencia común, ¿cierto? Con una tasa de homicidios que ha aumentado, seguridad también relacionada con eso de crimen organizado y seguridad derivada de la situación migratoria desatada, ¿cierto? Una migración desregulada, ¿cierto? Que se presentó en los últimos años y que se ha hecho patente con la crisis que hay en la frontera norte con personas que quieren salir del país a través de la frontera con Perú, ¿cierto? El presidente fue directo en enfrentar este tema, incluso hizo alusión a críticas que se hacen de que no existe un apoyo explícito de parte del gobierno hacia carabineros, pero descartó, por supuesto, esa afirmación o ese supuesto y destacó las medidas que han implementado desde el Ejecutivo para aumentar un presupuesto de seguridad y manifestó de la misma forma que seguridad era uno de los ejes principales de preocupación, ¿cierto?, de este Ejecutivo en particular. Y Michelle, le pregunto también en qué modo el proceso constitucional en Chile está influyendo al mandato de Boric. Bueno, ese es un punto muy interesante, porque de hecho el presidente mencionó en su cuenta una sensación que tenía, ¿cierto?, de que la Convención Constitucional, ¿cierto?, el organismo que fue constituido para redactar el anterior proyecto de constitución, no había interpretado, dijéramos, los anhelos de chilenas y chilenos en el proyecto que se evacuó y de la misma forma que, de cierta forma, la dinámica que se produjo en este organismo había generado más descontento que adhesión al proyecto. Fue, yo dijera, cauto en manifestarse en una posición sobre el actual proyecto que se inicia, de hecho, ya con el nuevo organismo electo el 7 de junio, porque es muy patente y el gobierno debe tener muy claro, ¿cierto?, la crítica que se hizo al Ejecutivo sobre el involucramiento con el anterior proceso y que finalmente también, de cierta forma, el rechazo del proyecto impactó en la aprobación del gobierno. De la misma forma, se han interpretado los resultados de la elección del Consejo Constituyente, donde la derecha en republicanos tiene una alta presencia, también como de cierta forma una evaluación a la performance del gobierno de turno. Entonces yo creo que en ese sentido fue bastante cauto, más allá de manifestar su apoyo, ¿cierto?, y su anhelo de que este proceso sea exitoso.